Buen día, mi nombre es César Felipe Moreno. El caso de Justo y Bueno les voy a hablar después del contexto, cómo estuvo en 2019, un poco en la pandemia. Bueno, ya como ya sabemos, Justo y Bueno había nacido en 2015, fundada por Michael Olmi, quien es el mismo creador también de Tiendas de Uno, como ya lo dijo mi compañero. Esto inicia pues la primera tienda en Restrepo. Ya vemos que en 2016 hay más tiendas, alrededor de 175 tiendas por toda Bogotá y Colombia. También digamos que su idea principal era ser una cadena de supermercados mediana que compitiera con principalmente con los micronegocios que eran de barrio y los supermercados grandes como Jumbo, Éxito, y sus principales aliados fue la familia Santo Domingo, que es una empresa realmente grande. Finalmente, pues para poder crear esta cadena de tiendas, se tomó la decisión a partir de un modelo de negocio que era Hard Discounter, que significa descuento duro, que eran unas tiendas que estaban en Alemania. Ya vemos que durante la pandemia o en 2019 sus ventas eran alrededor de 3.200 billones de pesos colombianos anuales a tener una deuda considerable de 1,2 billones de pesos. A partir de este punto, Justo y Bueno recibió una orden de liquidación por parte de la Superintendencia de Sociedades, la cual en ese tiempo se encuentra vigente todavía. Aparecen algunos personajes que querían salvar a Justo y Bueno, precisamente eran como unos inversionistas colombianos que querían como salvarlo. Lo que pasó con Justo y Bueno en 2019 y en pandemia fue que empezaron a invertir como en expansión de negocios acá en Colombia y fuera, que es el caso de inversión de expansión de negocio en Panamá, pero pues fue una mala decisión ya que ellos creían que la pandemia iba a durar muy poco. Como ya sabemos, la pandemia duró alrededor de 2 años y claramente pues quedaron con esta deuda de 1,2 billones. También empiezan los temas de inversiones, que alrededor fueron de 4,5 billones de pesos colombianos, pero Justo y Bueno todavía no ha salido de eso. Ya después vemos cómo en la pospandemia mi compañera va a explicar más o menos la situación de los inversionistas y por qué no se pudo cómo volver a surgir o por qué no pudo seguir en el mercado. Justo y Bueno fue una empresa fundada por un empresario llamado Michel Olmi. Él era un empresario chileno que en uno de sus viajes constantes a Alemania vio una gran oportunidad de negocio en un local que vendía productos a bajo costo para gente de bajos y medianos recursos. Em, es así como él coge esta idea directamente de Alemania y pretende trasladarla y replicarla en el continente latinoamericano, exactamente en Colombia. Es así como él funda una empresa llamada Justo y Bueno en el año 2015 y abre su primer tienda en el barrio Restrepo. El modelo de negocio que manejaba Justo y Bueno es un modelo de hard discounter o también como bajos descuentos. Es decir, lo que ellos hacían era como tal comprar a proveedores pequeños a precios bajos y así subirles un poco el precio, pero mantener ese precio bajo para que la gente vea cómo está atractivo en los productos y pues así les pueda comprar más. Pues claramente este modelo de negocio fue muy bien recibido por las familias colombianas debido a que eran productos muy económicos, no de marcas conocidas, pero productos buenos y de calidad. Es así como tuvieron un crecimiento exponencial y en tan solo 10 meses abrieron un aproximado de 150 tiendas a nivel Bogotá y a nivel nacional. Como tal, estaban teniendo un crecimiento bastante grande y tomaron también varias decisiones que implicaban muchos riesgos, que también fue lo que conllevó pues a la extinción y a la quiebra de esta compañía. Como tal, el modelo de negocio de ellos se especificaba en arrendar locales, en este caso bodegas pequeñas, se podría decir, y también estas bodegas iban a ser abastecidas con proveedores o medianas y pequeñas empresas. Entonces, lo que hacían era buscar marcas no tan conocidas que tuvieran productos a un muy buen precio, hacían contratos y así ellas llevaban y abastecían de productos económicos a esta cadena de almacenes. También su modelo se basaba en una logística muy bien planeada y también abarataban costos por medio del almacenamiento en el mismo local, como lo podemos evidenciar en esta imagen, en donde los productos no se colocaban en estantes, sino directamente en estivas. Y pues la gente iba sacando el producto conforme a su necesidad. Entonces, este costo de no tener una bodega y luego llevarlo a una tienda, pues les permitía reducir costos que
claramente beneficiaba tanto a la empresa como a los consumidores y los clientes. Em, Como tal, una de las filosofías de la empresa era mantener estos costos bajos y también ser una empresa amigable con la gente de barrio. Generalmente estas tiendas estaban ubicadas en barrios de Bogotá y la idea era aparentar ser una tienda de barrio. También una de las metas era dar precios muy bajos a los clientes. Esto lo lograban por medio de contratos grandes con diversos proveedores. También el principio que ellos manejaban era que la gente de todos los estratos pudiera tener un lugar en el cual pudieran comprar productos buenos a bajos costos. Durante los años de su creación hasta el comienzo de la pandemia, se dice que Justo y Bueno llegó a tener al menos 20.000 empleados, con los cuales tenían 9.300 empleados, tenían contratos directos con la compañía. Además, también dijo que tenía relaciones empresariales con al menos 450 empresas pequeñas y medianas, y pues esto claramente les jugó una mala pasada, tomaron muchos riesgos y todo esto conllevó a la quiebra y pues la posterior liquidación de toda la empresa. Vamos a evaluar cómo estaba la empresa para el año 2019. Las obligaciones y los pasivos, las deudas, sobrepasaban el 1.3 billones para este año. Esto era superior al 40% de los activos, que correspondían a 946.840 millones. Desde aquí ya se presentaban pérdidas. Sus pasivos eran mayor que los activos. Su porcentaje de endeudamiento era del 140%. Entonces, desde este año ya se empezaron a ver alertas rojas que significaban que tenían que empezar a tomar plan de acción para que no llegaran a lo que estamos viviendo ahorita. Los ingresos, las ventas para el 2019 eran de 2.5 billones de pesos. Vemos que este sector en el que se movía Justo y Bueno de los alimentos y la salud, se supondría que aumentarían sus ventas para el inicio de la pandemia, por lo que vemos que todas las personas estaban haciendo filas en los supermercados comprando papel higiénico, alimentos, de la canasta familiar. Y sí, para el 2020 tuvieron unas ventas de 3.2 billones de pesos, que creció más o menos en 1.000 millones para este año. Pero aún así, la solidez financiera de la empresa estaba muy mal por ese mismo nivel de endeudamiento. Justo y Bueno creó un plan de inversión que consistía en posicionarse en el mercado por medio de la expansión en diferentes puntos de Colombia. Aquí empezamos mal, primeramente porque esa expansión fue financiada con esas mismas deudas que la precedían. Entonces, pues requería un núcleo financiero fuerte para responder con la demanda del mercado y los competidores. Ellos en sí tenían un modelo de negocio bien estructurado. La idea estaba bien, pero ellos cometieron un error que fue basar sus estrategias de capital de riesgo en promedio de un retorno de inversión a largo plazo de 5 años. Entonces, claro, la idea estaba bien. Si seguía así, pues sí iba a dar sus frutos en el futuro, pero llegó la pandemia y se empezó a ver ese bajo flujo de personas entrando a las tiendas, el confinamiento, pico y cédula. Entonces, pues claro, ese flujo que esperaba Justo y Bueno, pues empezó a bajar. Entonces, sumado esto al margen, al bajo margen que tenía previamente, esto fue un gran factor que hizo que la empresa fuera en picada. Porque claro, como capital de riesgo, los primeros años no se iba a generar nada, ellos esperaban al quinto, y esto fue pues un factor relevante. Ellos acogieron a la ley de insolvencia de 560, que tenía estos dos pilares de negociaciones de emergencia de acuerdo de preorganización y procedimientos de recuperación empresarial de la Cámara de Comercio. Bueno, con esto ellos buscaban detener los cobros de los proveedores y de algunos acreedores de Justo y Bueno y dar lugar a la renegociación de las deudas y de los acuerdos de pago que se habían hecho previamente. Bueno, al entrar a bueno, al declararse en insolvencia se realizó un estudio de la superintendencia para ver si Justo y Bueno cumplía o no con los requisitos para aplicar a esta. Y en final, pues en sí no cumplía. Ellos entraron a un estado de liquidación porque esa solvencia como que no dio más y se cayó. Entonces ellos necesitaban inversionistas que dieran aproximadamente 600 millones de pesos para, digamos, que volver. Hasta uno chino que querían, pero al final digamos que no se concretó nada con ninguno de los inversionistas y esta se declaró en quiebra. Vemos muchos afectados en esto, los proveedores, los trabajadores, los clientes, bueno, los arrendadores de bodega,
los contratistas, los acreedores. Eh, para el año 2022 hubo un tipo de protesta donde los arrendadores estaban demandando a justo y bueno porque no les pagaban todo lo que les debían. Ellos estaban quejándose que les debían de 8 meses atrás, desde abril del año anterior. Aproximadamente se acumuló 120.000 millones de pesos a todas estas familias que estaban a borde de la quiebra por, digamos que la falta de pago a esas bodegas que ellos tenían. Eran más de 1.300 propietarios de locales que demandaron. Pero pues para esto ellos también tuvieron que haber hecho un previo estudio. Ellos dependieron mucho de la palabra de los directores de Justo y Bueno. Uno cuando va a ser proveedor tiene como que fijarse en que les den a uno una estabilidad media y a largo plazo, porque como vemos desde el 2019 ya se empezaron a ver esas alertas rojas de que no estaban bien financieramente, que su flujo de caja no estaba dando, digamos que una buena utilidad, sino más que todo pérdida. Pero también vemos que en septiembre del año pasado aproximadamente, hubo una reunión en el Sindicato de Trabajadores de la Sociedad Mercantil, perdón, y el Ministerio de Trabajo anunció que más de 6.000 proveedores podían ir a reclamar todas esas deudas que tenían por parte de Justo y Bueno. Tenían que recoger la documentación necesaria, que era más o menos la copia del contrato, certificación laboral de que sí estaban en esa empresa y datos personales. Podían pedir su salario, prestaciones sociales e indemnizaciones por despidos sin justa causa. O sea que vemos que hubieron muchos afectados tras el cierre de esta empresa. Gracias.